La pandemia de COVID-19 marcó un antes y un después en nuestras vidas. Más allá de los cambios visibles, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, hubo impactos profundos en nuestras emociones y pensamientos. Cambiaron las dinámicas familiares, las rutinas diarias y para muchos, la incertidumbre se convirtió en una constante. Desde el inicio de la pandemia, millones de personas enfrentaron desafíos emocionales sin precedentes. Los cierres de escuelas, la transición al teletrabajo, la pérdida de seres queridos y la incertidumbre económica transformaron nuestra realidad. Este video analiza cómo estos cambios han afectado nuestra salud mental, enfocándonos en 4 áreas principales: ansiedad, depresión, duelo no resuelto y estrés postraumático. También exploraremos cómo podemos abordar estas secuelas juntos. En los últimos años hemos visto un aumento alarmante en los casos de problemas de salud mental a nivel mundial. Según la OMS, en el primer año de la pandemia de COVID-19, la prevalencia de trastornos como ansiedad y depresión creció un 25%. Estudios recientes como el Estudio Mental del Mundo 2021 muestran que casi un tercio de la población global experimenta angustia mental. En América Latina, la preocupación por la salud mental ha crecido exponencialmente. Por ejemplo, en Chile, la percepción de la salud mental como un problema clave pasó del 26% en 2018 al 50% en 2022. Esto refleja una tendencia global que subraya la necesidad urgente de reforzar los sistemas de apoyo y los servicios de salud mental. Este aumento no solo se debe a la pandemia, sino también a factores como el estrés laboral, las desigualdades sociales y el acceso limitado a servicios de atención. Es hora de priorizar la salud mental como un derecho fundamental para todos. Miremos un poco más hacia el pasado, en otras pandemias, como la gripe española de 1918. También dejaron huellas emocionales profundas en la sociedad. En aquel entonces, la falta de recursos y la desinformación llevaron una ola de estrés y duelo no resuelto. A día de hoy, contamos con herramientas y recursos que nos pueden ayudar a superar estas adversidades. Una anécdota sobre alguien que encontró la resiliencia durante esos tiempos difíciles es la de José Parla, el cual se excusa a través del teléfono por tener la voz un poco rota. Hace tan solo unos años, en febrero de 2021, el COVID produjo un derrame cerebral que le llevó a estar 4 meses en coma. Pese a no tener ninguna condición subyacente y encontrarse completamente sano, cuando ocurrió, el COVID es muy misterioso, explica el artista por el teléfono. A cada persona le afecta de forma diferente. Nadie puede predecir cómo va a responder cada organismo. Durante este tiempo de coma, dependió de oxígeno externo y fue sometido a una traqueotomía. Por entonces ya era un artista de prestigio, recomendado por el archiconocido rapero Jay-Z, para ser el encargado de pintar el mural de la entrada al One World Trade Center, el edificio que se construyó en el lugar de las desaparecidas Torres Gemelas. También era autor de otros murales emblemáticos como Diary of Brooklyn en el Barclays Center. Los médicos no eran optimistas sobre su recuperación, temiendo que no volviera a caminar. Sin embargo, en solo 6 meses y tras una intensa rehabilitación, Parla recuperó su voz, su movilidad y su memoria. Desde entonces, sus pinturas han ganado en profundidad. Actualmente, su obra se exhibe en la Pérez Art Museum de Miami, donde su exposición de Homecoming fue uno de los atractivos de Art Basel Miami Beach, así como en el Brooklyn Museum de Nueva York, formando parte de la muestra colectiva de Brooklyn Abstraction. 4 Artists, 4 Walls. El aislamiento social, la incertidumbre económica y el miedo constante al contagio fueron factores clave que contribuyeron al aumento de la ansiedad y la depresión a nivel mundial. Estos elementos, combinados con la alteración de rutinas diarias y la ruptura de conexiones sociales, crearon un caldo de cultivo para la angustia emocional. Según estudios recientes, millones de personas reportaron un deterioro significativo en su bienestar emocional durante el confinamiento. La percepción de estar atrapado sin control sobre lo que ocurría alrededor se reflejó una alarmante alza de casos de ansiedad y depresión. Las consultas psicológicas aumentaron de manera notable,
con una creciente demanda de apoyo profesional en un contexto de distanciamiento físico. Ante este panorama, muchas personas se vieron obligadas a recurrir a la terapia virtual por primera vez. Las plataformas digitales, que antes eran una opción más, se convirtieron en una herramienta esencial para acceder a la ayuda psicológica. Este cambio no solo transformó la manera de brindar la terapia, sino que también evidenció cómo la tecnología pudo llenar un vacío crítico en tiempos de crisis sanitaria. Este aumento de la demanda de ayuda psicológica resalta la importancia de estar atentos a los factores que afectan nuestra salud mental. El confinamiento fue un solo catalizador para las secuelas de esta situación, continuándonos, desafiándonos, recordándonos que la salud emocional es tan vital como la física. Los expertos sugieren que el ejercicio regular, mantener rutinas y buscar apoyo social son pilares clave para manejar la ansiedad y la depresión. También es importante reducir el consumo de noticias negativas, dedicar tiempo a actividades creativas. Ahora quisiera que hablemos un poco acerca de la ansiedad en niños y adolescentes. La ansiedad en niños y adolescentes es un tema que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, especialmente después de eventos tan disruptivos como el cierre de escuelas y la falta de interacción social durante la pandemia. Durante este periodo, los menores tuvieron que enfrentar cambios significativos en su vida diaria, que afectaron su bienestar emocional de manera profunda. La falta de interacción social, el aislamiento, el cambio de rutinas e incluso la incertidumbre acerca del futuro contribuyeron al aumento de los niveles de estrés y ansiedad en muchas de las personas jóvenes. Los niños y adolescentes, al estar en una etapa de desarrollo emocional y social, no siempre tienen las herramientas para manejar estas emociones complejas de manera adecuada. Además, al encontrarse en una fase crucial para su desarrollo, estas experiencias pueden tener un impacto duradero en su salud mental y emocional, si no se les brinda el apoyo necesario. Es importante reconocer que la ansiedad en los niños puede manifestarse de diversas maneras, mientras que en los adultos la ansiedad a menudo se manifiesta como preocupaciones sobre el futuro o síntomas físicos como tensión muscular. En los niños puede haber signos más sutiles o diferentes como cambios en el comportamiento, ya sea irritabilidad, dificultades para dormir, problemas de concentración o incluso dolores físicos recurrentes como dolores de cabeza o de estómago. Muchos de estos síntomas pueden pasar desapercibidos, especialmente cuando los niños no tienen la capacidad de verbalizar lo que están sintiendo. Por lo tanto, es fundamental proporcionarles herramientas emocionales adecuadas para poder gestionar esos sentimientos de ansiedad. Es posible ayudarles a reconocer y expresar lo que sienten de manera que sean comprensibles para ellos, y sobre todo que les permita manejar sus emociones de forma saludable. Existen múltiples actividades y estrategias que se pueden implementar para darles el apoyo en ese sentido. El duelo no resuelto fue una de las secuelas más dolorosas de la pandemia. Las restricciones sanitarias impidieron despedirnos de nuestros seres queridos como hubiéramos deseado. Muchas personas no pudieron realizar los rituales tradicionales para honrar a los fallecidos, lo que agravó el dolor emocional. Un estudio de la Asociación Americana de Psicología reportó que más del 40% de las personas que perdieron un ser querido durante la pandemia experimentaron dificultades significativas para procesar el duelo. Estas cifras nos recuerdan la importancia de abordar el tema con sensibilidad y mucha compasión. En muchas culturas, los rituales de despedida son esenciales para cerrar ciclos emocionales. La ausencia de estos rituales dejó un vacío que, para muchos, aún es difícil llenar. Por ejemplo, en México, el Día de los Muertos sirvió como una vía de sanación para honrar a quienes partieron. Ahora yo les quiero brindar una reflexión. ¿Cómo recuerdan ustedes a alguien que perdieron durante ese tiempo? Compartir las memorias de sanación es un paso nuevo a mejorar. Ahora más que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado, que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos.
Nuestra salud mental es fundamental. Tenemos el duelo no resuelto y cómo este tiene un impacto en la salud mental y en el procesamiento del duelo. El duelo no resuelto, también conocido como un duelo complicado, ocurre cuando las personas no logran procesar adecuadamente la pérdida de un ser querido, lo que prolonga y agrava las reacciones emocionales normales asociadas con el duelo. Este trastorno no solo afecta a la salud emocional, sino también la física y social de quienes lo padecen, y está asociado con un mayor riesgo de desarrollar problemas psicológicos graves. En cuanto a los impactos principales que el duelo no resuelto tiene, tenemos, en cuanto a la salud mental, que las personas que atraviesan un duelo no resuelto pueden experimentar emociones intensas y persistentes como lo es la tristeza, la culpa, enojo o desolación, los cuales no disminuyen con el tiempo. Además, se observa una alta incidencia de trastornos comórbidos, como lo suele ser la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada y trastornos por estrés postraumático. Además, las investigaciones también han demostrado que el duelo complicado puede provocar pensamientos obsesivos sobre la persona fallecida, dificultad para concentrarse y alteraciones en la memoria, lo cual afecta negativamente la toma de decisiones diarias. Y como último, tenemos cómo es el procesamiento del duelo y qué impacto tiene. A diferencia de un duelo normal, donde la persona atraviesa etapas de aceptación progresiva como lo es la negación, el enojo, negociación, tristeza y aceptación, el duelo complicado se caracteriza por una interrupción de estas fases, manteniéndola a la persona emocionalmente estancada en el dolor y en la negación. Un claro ejemplo sería en el que una madre pierde a su hijo y evita durante años cualquier actividad que le recuerde al niño, como ver fotografías o visitar lugares donde compartieron momentos. En cuanto al impacto físico y social, a nivel físico, el duelo complicado puede provocar trastornos del sueño, fatiga crónica y problemas cardiovasculares debido al estrés prolongado. También tenemos que en el ámbito social, las personas con un duelo complicado tienden a aislarse. En el ámbito social, en este caso deteriorando sus relaciones interpersonales y disminuyendo su calidad de vida. Un ejemplo clínico sería en el que una persona no logra superar la pérdida de su cónyuge y esto podría ocurrir a que evite socializar, experimente insomnio crónico y desarrolle pensamientos recurrentes de culpa por no haber hecho más para prevenir la pérdida. En cuanto a los enfoques terapéuticos, tenemos que la terapia cognitiva conductual centrada en el duelo y en la terapia de complicaciones del duelo, también conocida como TCG, han demostrado ser efectivas para ayudar a los individuos a procesar sus emociones y aceptar la pérdida. Los grupos de apoyo también son herramientas valiosas para compartir experiencias y además fomentar un sentimiento de comunidad. Stress response. The normal stress response occurs when adults experience one distinct event that disrupts their entire life. When they go through this type of post-traumatic stress disorder, many have a hard time locating their emotions and feel cut off from reality, making it hard for them to maintain and form relationships with others. According to Psych Central, this is a mild type of PTSD, and people who experience it can usually recover within a few weeks. When I first moved out of my parents' house, I experienced normal stress response. I had to escape a toxic situation that left me feeling emotionally scarred. I couldn't even look at my boxes of belongings without having a breakdown the first couple of weeks. It took me a while until I felt ready to unpack everything into my new house. One helpful method you can use to cope is by joining a support group. When you attend group meetings, you'll meet others who have also experienced traumatic events and explore ways to provide solutions and closure in order to heal and move on. 2. Comorbid PTSD. According to Psych Central, when someone has comorbid PTSD, they're also commonly diagnosed with another psychiatric disorder, such as depression, alcohol or substance abuse, panic disorder, or other anxiety disorders. Dr. Peter Turk, an associate. Ahora, ¿cuáles son los grupos de mayor riesgo? Tenemos al personal sanitario. En crisis sanitarias, como lo fue la pandemia del COVID-19, los trabajadores de la salud enfrentaron altos niveles de estrés debido a jornadas laborales muy prolongadas, la escasez de recursos y además la pérdida de pacientes. Esto aumentó significativamente su riesgo de desarrollar TEPT. Un ejemplo,
Un estudio realizado en el 2021 reveló que más del 20% del personal sanitario en países con alta mortalidad por el COVID-19 mostró síntomas compatibles con el trastorno por estrés postraumático. En cuanto a los niños y adolescentes, la exposición a violencia doméstica, abusos o desastres naturales pueden alterar su desarrollo cognitivo y emocional. Los niños con trastorno de estrés postraumático suelen presentar dificultades de aprendizaje, problemas de conducta y retraimiento social. En cuanto a los sobrevivientes de hospitalizaciones prolongadas, estas personas han estado en unidades de cuidados intensivos llamadas también UCI, que reportan frecuentemente un trastorno de estrés postraumático, asociado al miedo a la muerte y a la soledad extrema. Un ejemplo, un paciente que sobrevivió a un coma inducido puede revivir constantemente las sensaciones de vulnerabilidad vividas en la UCI. Ahora, ¿cuáles serían los enfoques terapéuticos en este caso? La terapia de exposición prolongada, la terapia cognitiva conductual y la terapia de EMDR, que se basa en la desensibilización y el reprocesamiento por movimientos oculares, además de programas de apoyo dirigidos a trabajadores de la salud, los cuales incluirían supervisión psicológica y entrenamiento en manejo del estrés. Por último, ¿cuál sería el resumen de estos puntos principales? El duelo no resuelto y el trastorno de estrés postraumático, también conocido como TEPT, son condiciones complejas que afectan profundamente la salud mental, las relaciones sociales y la calidad de vida de quienes lo padecen. Para abordar estos trastornos es esencial implementar intervenciones personalizadas, además de multidisciplinarias, que puedan mitigar sus efectos de una manera integral. Ahora, ¿cuál es la importancia de abordar esos trastornos? Ignorar el duelo no resuelto y el trastorno por estrés postraumático pueden tener consecuencias graves, como lo es el deterioro de las relaciones familiares, la incapacidad para mantener un empleo y un mayor riesgo de suicidio. Además, es crucial combinar estrategias comunitarias como lo serían las campañas de concienciación con enfoques individuales, además como terapia psicológica y el acceso a medicamentos cuando éste sea necesario. Los recursos para el apoyo psicológico en este caso podrían estar basados en programas nacionales de salud mental que garanticen acceso gratuito a terapia y medicamentos, plataformas de telemedicina que permitan a las personas contactar con profesionales de la salud mental desde cualquier lugar del mundo, además de organizaciones no gubernamentales que promuevan la capacitación en primeros auxilios, tanto psicológicos, y que además fomenten el apoyo comunitario. Ahora, por último, tenemos una breve conclusión. Entonces, ¿en qué quedamos? En el que el duelo no resuelto y el trastorno por estrés postraumático requieren una atención integral que considere tanto las necesidades individuales como las intervenciones comunitarias. Como lo es reconocer la importancia de tratar estos trastornos, no solo va a mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen, sino que también fortalecerá el tejido social, promoviendo sociedades mucho más saludables y resilientes. Actuar ahora es fundamental para reducir el impacto de estas condiciones y además prevenir consecuencias graves en el futuro.